Sofía cae gravemente enferma durante una cena con su esposo Alejandro, aparentemente por una reacción alérgica, pero Valeria, una trabajadora del hospital, sospecha envenenamiento y le salva la vida con un antídoto. Sofía y Alejandro eran la pareja perfecta, al menos de cara al público. Él, un empresario exitoso, siempre aparecía en eventos sociales con una sonrisa impecable, y Sofía, su esposa, mantenía una imagen de apoyo constante. Esa noche, celebraban el 5º aniversario de su matrimonio en un restaurante elegante, rodeados de la alta sociedad. El ambiente era de celebración, pero Sofía no se sentía del todo cómoda. Había algo en la mirada de Alejandro esa noche que le resultaba inquietante. Minutos después de terminar el plato principal, Sofía comenzó a sentirse mal. Al principio pensó que era solo indigestión, pero pronto la sensación se convirtió en algo mucho más grave. Su respiración se volvió dificultosa, sus manos temblaban y su visión comenzó a nublarse. Alejandro intentó calmarla, pero parecía sorprendentemente tranquilo para la situación. «Debe ser una alergia», dijo, aunque Sofía nunca había tenido una. El personal del restaurante reaccionó de inmediato y Valeria, una paramédica que estaba cenando en el mismo lugar, se acercó rápidamente. Valeria, con experiencia en emergencias médicas, se dio cuenta de que los síntomas de Sofía no eran típicos de una simple alergia alimentaria. El enrojecimiento en su piel, la dilatación de las pupilas y la pérdida rápida de conciencia indicaban algo más grave. Valeria pidió un antídoto específico que siempre llevaba consigo, sospechando envenenamiento. Con gran cuidado, administró el antídoto a Sofía mientras la ambulancia estaba en camino. Sorprendentemente, los síntomas comenzaron a ceder poco a poco. Sofía fue trasladada de urgencia al hospital y Valeria decidió acompañarla, aún desconfiada de lo que realmente había sucedido. Mientras Alejandro se quedaba en el restaurante atendiendo llamadas, Valeria notó su falta de preocupación, lo que avivó aún más sus sospechas. ¿Cómo podía su esposo permanecer tan tranquilo frente a una situación tan crítica? Esta pregunta sería solo el inicio de una compleja cadena de descubrimientos. Valeria no pierde su trabajo, pero decide investigar por su cuenta lo sucedido, ya que sospecha que algo más oscuro está detrás del incidente. Mientras tanto, Sofía es dada de alta del hospital y se recupera en casa. Al día siguiente, Sofía fue estabilizada en el hospital y Valeria recibió agradecimientos del equipo médico. Su rápida actuación había salvado la vida de Sofía. Aunque no hubo reprimendas formales hacia Valeria por su intervención, la dirección del hospital le aconsejó no involucrarse más en casos de pacientes que no le correspondían, especialmente en circunstancias tan inusuales. Sin embargo, algo en su interior le decía que la historia no terminaba allí. Esa alergia no tenía sentido y el comportamiento de Alejandro la había inquietado profundamente. Valeria, acostumbrada a actuar de manera impulsiva cuando sabía que algo estaba mal, decidió seguir investigando por su cuenta. Usualmente dejaba atrás los casos que trataba en su trabajo, pero este se le había quedado grabado en la mente. Empezó a buscar información sobre la vida de Sofía y Alejandro, descubriendo rápidamente que no eran solo una pareja común. Alejandro tenía una red de contactos poderosos y manejaba una empresa de tecnología médica, lo que ya de por sí resultaba sospechoso. Además, Sofía, aunque menos conocida públicamente, había sido parte de varias juntas directivas importantes en el sector financiero. En el hospital, Valeria esperaba la oportunidad de hablar con Sofía. Sabía que era crucial abordar el tema con sutileza. Finalmente, un día después, logró encontrarse a solas con ella mientras se recuperaba en su habitación. A pesar de que aún estaba débil, Sofía reconoció a Valeria y la agradeció profundamente por haberla salvado. «No sé qué me pasó, nunca he tenido alergias», dijo Sofía, visiblemente confundida. Valeria aprovechó el momento para preguntarle si había notado algo extraño antes de la cena. Al principio, Sofía no tenía respuestas claras, pero lentamente empezó a recordar pequeños detalles que la inquietaban. Alejandro había estado más distante en las semanas anteriores y durante la cena le había insistido en que bebiera un vino específico que él mismo había elegido. Sin embargo, Sofía, aún recuperándose, no quería pensar mal de su esposo.
Valeria decidió no presionar más en ese momento, pero sabía que había algo más detrás de todo esto. Sofía comienza a recibir mensajes anónimos amenazantes, insinuando que su vida sigue en peligro. Asustada, pide ayuda a Valeria, quien se ofrece a acompañarla mientras descubren quién está detrás de los mensajes. Después de ser dada de alta del hospital, Sofía regresó a su hogar, pero la tranquilidad que esperaba encontrar nunca llegó. Tan solo un par de días después, comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono. Al principio pensó que eran bromas pesadas, pero los mensajes eran cada vez más personales y amenazadores. Decían cosas como «No sobrevivirás la próxima vez» o «Lo que ocurrió en el restaurante fue solo el comienzo». Sofía intentó ocultar los mensajes a Alejandro, pero su paranoia crecía. Los mensajes no solo eran amenazas veladas, sino que parecían conocer detalles íntimos de su vida. Esto aterrorizó a Sofía aún más, ya que no sabía en quién podía confiar. Decidió contactar a Valeria, a quien consideraba su única aliada fuera del círculo de poder en el que vivía. Valeria, al recibir el llamado de Sofía, sintió que sus sospechas iniciales se confirmaban. Sabía que había algo más oscuro detrás de lo que le había ocurrido a Sofía y estaba decidida a descubrir qué. Valeria visitó a Sofía en su casa y juntas revisaron los mensajes. Lo más preocupante era que estos parecían provenir de varias fuentes, con diferentes números de teléfono, lo que hacía difícil rastrear su origen. No era solo una broma de mal gusto. Alguien realmente quería hacerle daño a Sofía. Durante esa visita, Valeria se dio cuenta de que Sofía vivía en un estado constante de tensión. A pesar de la aparente calma en su hogar, los nervios de Sofía la traicionaban. Cada vez que el teléfono sonaba, se estremecía, y cada vez que escuchaba un coche pasar frente a su casa, su mirada se llenaba de pánico. Valeria, preocupada por la seguridad de Sofía, decidió quedarse con ella unos días para acompañarla. Durante ese tiempo, las dos mujeres empezaron a formar una conexión más profunda. Sofía confesó que su relación con Alejandro no era tan perfecta como todos creían. «Siempre ha sido controlador, pero últimamente ha estado peor», admitió Sofía. Sin embargo, todavía no podía aceptar que Alejandro fuera capaz de hacerle daño deliberadamente. Mientras Sofía compartía sus preocupaciones, Valeria comenzó a trazar un plan para descubrir quién estaba detrás de los mensajes. Lo primero que hizo fue contactar a un amigo en la policía para rastrear los números de teléfono, pero los resultados no fueron concluyentes. Quienquiera que estuviera enviando esos mensajes sabía cómo ocultar sus huellas. Valeria se dio cuenta de que necesitarían buscar respuestas en otro lugar, y ese lugar era el entorno más cercano de Sofía, empezando por Alejandro. Valeria se infiltra en el círculo social de Alejandro, fingiendo ser una amiga lejana de la familia para descubrir más sobre su vida personal y profesional. Descubre que Alejandro tiene vínculos sospechosos con una empresa farmacéutica. Valeria sabía que si quería llegar al fondo de lo que estaba pasando, tenía que acercarse más a Alejandro sin despertar sospechas. Afortunadamente, tenía habilidades para mimetizarse y pasar desapercibida en diferentes entornos, gracias a su experiencia en el mundo hospitalario y su contacto con personas de todas las clases sociales. Decidió fingir que era una amiga lejana de Sofía que había regresado a la ciudad después de varios años y de ese modo lograr infiltrarse en el círculo social de Alejandro. Comenzó asistiendo a eventos sociales pequeños, como almuerzos y cenas organizados por conocidos de Sofía. En estos encuentros, Valeria se mostró amigable, pero siempre mantuvo un ojo atento a Alejandro. Durante una de estas reuniones, logró entablar una conversación casual con él. Alejandro se mostró cordial y encantador, como siempre lo hacía en público, pero Valeria notó que había algo forzado en su comportamiento, como si intentara mantener una fachada constante. Durante semanas, Valeria continuó frecuentando eventos y observando el comportamiento de Alejandro. En una ocasión, durante una conversación aparentemente inofensiva, Alejandro mencionó de pasada que tenía negocios con una empresa farmacéutica que estaba desarrollando medicamentos experimentales. Aunque lo mencionó como si fuera algo sin importancia, a Valeria le llamó la atención. No era un detalle común que un empresario como Alejandro
tuviera vínculos directos con el sector farmacéutico. Decidida a profundizar en ese dato, Valeria comenzó a investigar la empresa mencionada, Pharmatech. Lo que descubrió la alarmó aún más. Pharmatech tenía varias denuncias por prácticas poco éticas y ya había sido investigada por la producción de medicamentos que causaron efectos secundarios peligrosos en pacientes. Además, Valeria encontró un artículo que mencionaba que algunos de los medicamentos experimentales podían ser usados en pequeñas dosis para alterar el sistema nervioso de una persona, lo que causaba síntomas muy similares a los que había experimentado Sofía el día de la cena. Con esta nueva información en mano, Valeria estaba convencida de que Alejandro estaba implicado en algo más grande de lo que parecía. Pero aún le faltaban pruebas concretas. Sabía que no podía actuar precipitadamente, así que decidió seguir investigando de manera cautelosa mientras mantenía su relación amistosa con Sofía y su presencia en el círculo social de Alejandro. Sofía descubre que Alejandro tiene una doble vida, manejando negocios turbios que ella desconocía. Al investigar más, Sofía y Valeria descubren que Alejandro estaba involucrado en una red de tráfico de medicamentos. Un día, mientras revisaba papeles antiguos en su casa, Sofía encontró algo que la dejó helada. Una carpeta escondida en el despacho de Alejandro con documentos que detallaban inversiones y transacciones relacionadas con varias empresas, entre ellas Pharmatech. Hasta ese momento, ella no había prestado atención a los negocios de su esposo, confiando plenamente en que todo lo que él hacía era legal y legítimo. Sin embargo, al ver esos documentos, comenzó a sospechar que había mucho más de lo que él le había contado. En la carpeta también había una lista de nombres, algunos de ellos médicos y ejecutivos de diferentes compañías farmacéuticas, y grandes sumas de dinero que pasaban de unas cuentas a otras. Confundida y aterrorizada por lo que había descubierto, Sofía llamó a Valeria de inmediato y le pidió que viniera a su casa. Juntas revisaron los documentos y comenzaron a atar cabos. No solo se trataba de negocios ilegales, sino de una red de tráfico de medicamentos experimentales que se estaban distribuyendo de manera clandestina. Valeria, quien ya había sospechado de Alejandro por su relación con Pharmatech, ahora tenía pruebas más claras de que él estaba profundamente involucrado en algo peligroso. No solo estaba vinculado a la empresa, sino que parecía ser uno de los principales facilitadores del tráfico de estos medicamentos. Esto explicaba los síntomas de Sofía durante la cena. Probablemente, Alejandro había usado uno de esos medicamentos experimentales para envenenarla sin dejar rastros evidentes. Lo que más asustaba a Sofía era que Alejandro había mantenido todo esto en secreto durante años. A pesar de estar casados, ella no tenía idea de la magnitud de los negocios turbios en los que estaba involucrado. Además, el hecho de que hubiera intentado usar esos mismos productos en su contra la llenaba de una sensación de traición insoportable. Decididas a no quedarse de brazos cruzados, Valeria y Sofía comenzaron a buscar la manera de exponer a Alejandro sin poner en peligro sus propias vidas. Sabían que, si Alejandro descubría que ellas sabían demasiado, las consecuencias podrían ser fatales. Por eso, trazaron un plan para reunir más pruebas antes de llevarlas a la policía, pero el tiempo corría en su contra. Con cada día que pasaba, la tensión crecía y sabían que Alejandro podía actuar en cualquier momento. Valeria y Sofía confrontan a Alejandro, quien, al verse acorralado, confiesa que la envenenó para silenciarla, ya que ella había comenzado a sospechar de sus negocios ilícitos. Sin embargo, Alejandro no actúa solo. Su socio, Rodrigo, también está implicado. Después de días de incertidumbre, Valeria y Sofía sabían que no podían seguir esperando. Alejandro había regresado de un viaje de negocios y para ese momento la tensión en la casa era palpable. Sofía estaba cansada de vivir con miedo y decidió que era hora de confrontarlo. Con el apoyo de Valeria, las dos mujeres se prepararon para enfrentar a Alejandro y exigirle respuestas. La confrontación ocurrió una noche en el salón de su casa. Alejandro, sorprendido por la franqueza de Sofía y la presencia de Valeria, intentó mantener la calma al principio, negando cualquier implicación en lo que lo acusaban.
«No sé de qué estás hablando, Sofía. Estás paranoica», decía con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero que solo aumentaba la sospecha. Sofía, temblando pero decidida, sacó la carpeta de documentos que había encontrado en su despacho y la colocó sobre la mesa frente a él. «¿Qué es esto entonces?», le preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué tienes inversiones en empresas que trafican medicamentos ilegales? ¿Por qué tienes contacto con personas que están siendo investigadas por crímenes?». La expresión de Alejandro cambió por completo. Sabía que había sido descubierto. Se levantó lentamente, caminando alrededor de la mesa, y comenzó a aplaudir sarcásticamente. «Nunca pensé que serías tan lista, Sofía. Me has sorprendido», dijo con una voz que ahora sonaba fría y distante. «Sí, lo hice. Te envenené. Tenías que callarte. Estabas empezando a sospechar de mis negocios y no podía permitirlo». Sofía se quedó inmóvil, atónita por la frialdad con la que Alejandro admitía su crimen. Valeria, por su parte, se mantuvo en alerta, esperando que Alejandro intentara algo más. Sin embargo, lo que ambas no sabían era que Alejandro no había actuado solo. Su socio, Rodrigo, un hombre tan despiadado como él, estaba detrás de muchos de los movimientos financieros que habían descubierto. «Pero no creas que soy el único responsable. Rodrigo también está implicado y créeme, él no se detendrá ante nada para asegurarse de que esta operación siga en pie. Si piensas que me puedes detener a mí, también tendrás que enfrentarte a él», dijo Alejandro, dejando claro que la situación era más peligrosa de lo que habían imaginado. Con esta confesión, Valeria y Sofía sabían que no podían perder más tiempo. Tenían que actuar rápido antes de que Alejandro o Rodrigo intentaran hacer algo más para silenciarlas. Valeria reúne pruebas de los crímenes de Alejandro y Rodrigo, pero antes de que puedan entregarlas a la policía, Rodrigo secuestra a Sofía, exigiendo que Valeria deje de investigar si quiere que Sofía salga con vida. El descubrimiento de que Rodrigo estaba involucrado añadió un nuevo nivel de peligro a la situación. Valeria sabía que necesitaban pruebas más sólidas para asegurar la condena de ambos. Pasó días recopilando documentos, correos electrónicos y registros financieros que vinculaban tanto a Alejandro como a Rodrigo con el tráfico de medicamentos ilegales. Con la ayuda de un amigo en el ámbito legal, prepararon un informe completo para entregarlo a la policía. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, algo terrible ocurrió. Un día, cuando Sofía salió de la casa para hacer unas compras, fue secuestrada por los hombres de Rodrigo. El mensaje que Valeria recibió poco después fue claro: «Si entregas esos documentos a la policía, nunca volverás a ver a Sofía con vida». Desesperada y asustada por la seguridad de su amiga, Valeria se dio cuenta de que estaba ante una encrucijada. Si entregaba las pruebas, Sofía corría peligro, pero si no lo hacía, Alejandro y Rodrigo continuarían con sus crímenes impunemente. Sabía que no podía confiar en que ellos liberarían a Sofía solo porque ella dejara de investigar. Eran hombres sin escrúpulos, y era muy probable que Sofía estuviera en peligro de todos modos, independientemente de lo que decidiera hacer. Valeria, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que no podía manejar esta situación sola, así que decidió buscar ayuda. Recordó a un periodista de investigación con el que había trabajado en el pasado durante un caso médico. Este periodista, llamado Martín, tenía contactos en el ámbito legal y en el mundo del periodismo, y era conocido por exponer grandes escándalos de corrupción. Valeria, decidida a salvar a Sofía, busca ayuda en una red de periodistas de investigación que la ayudan a exponer públicamente las actividades de Alejandro y Rodrigo. La presión mediática obliga a los criminales a liberar a Sofía. Después de recibir el aterrador mensaje que amenazaba la vida de Sofía, Valeria supo que enfrentaba una situación crítica. No solo estaba en juego la justicia, sino también la vida de su amiga. Rodrigo, el socio de Alejandro, demostró ser un enemigo aún más peligroso de lo que habían anticipado, alguien que no dudaría en recurrir a la violencia para proteger su red de tráfico de medicamentos y mantenerse fuera del radar de las autoridades. Valeria, enfrentada a este dilema, entendió que la única manera de sacar a Sofía de esa situación con vida era actuando con rapidez y con una estrategia que les diera ventaja.
En lugar de acudir directamente a la policía, que podría provocar que Rodrigo y Alejandro reaccionaran de manera más violenta o decidieran deshacerse de Sofía para evitar ser descubiertos, Valeria optó por una ruta más astuta: recurrir a los medios de comunicación. Sabía que una exposición mediática a gran escala pondría presión sobre Alejandro y Rodrigo, forzándolos a liberar a Sofía para evitar un escándalo aún mayor. Con la ayuda de Martín, el periodista de investigación, comenzó a diseñar un plan meticuloso para exponer la red criminal en la que estaban involucrados los dos hombres. Martín, un veterano en destapar casos de corrupción, tenía contactos en los principales medios del país. Entendía que este no era un caso cualquiera. Involucraba a poderosos empresarios con acceso a recursos que les permitían manipular el sistema a su antojo. Si querían que la verdad saliera a la luz, debían hacerlo con precisión y cautela. Los periodistas no solo se limitaron a redactar artículos o reportajes, sino que empezaron a coordinar una serie de publicaciones sincronizadas, asegurándose de que, en un corto periodo de tiempo, varias fuentes periodísticas relevantes comenzarían a hablar de Pharmatech y sus oscuros negocios, mencionando pruebas contundentes que habían descubierto sobre la relación de la empresa con la venta de medicamentos ilegales y los experimentos no autorizados en humanos. El primer artículo fue publicado en un medio local, destacando las actividades turbias de Pharmatech y sugiriendo que había conexiones con figuras prominentes del mundo empresarial. Inmediatamente los rumores comenzaron a correr y otros medios nacionales empezaron a investigar el tema. En cuestión de días, la prensa ya estaba haciendo preguntas incómodas y la situación empezó a salirse del control de Alejandro y Rodrigo. Valeria y Martín tenían un plan aún más audaz. Antes de mencionar directamente los nombres de Alejandro y Rodrigo en los reportajes, dejarían que la presión subiera lo suficiente para hacerlos actuar primero. Sabían que si la atención pública se centraba demasiado rápido en ellos, podrían volverse más peligrosos, pero si jugaban bien sus cartas, los obligarían a cometer un error. Rodrigo, paranoico por la creciente atención de los medios, comenzó a sentir que el cerco se cerraba. Temía que si Sofía seguía en su poder, eventualmente la prensa descubriría lo que había hecho. Además, las autoridades ya estaban comenzando a investigar a Pharmatech gracias a la presión pública. Los periodistas habían publicado información clave sobre las transacciones de la compañía y su conexión con la red de tráfico de medicamentos, y el nombre de Rodrigo empezaba a sonar con más frecuencia entre bastidores. Finalmente, Rodrigo tomó la decisión de liberar a Sofía, creyendo que con ella fuera de escena podría ganar algo de tiempo para cubrir sus huellas. La dejó en las afueras de la ciudad, herida emocionalmente pero físicamente ilesa. La encontraron horas más tarde, confundida pero viva, y Valeria, al recibir la noticia, sintió un alivio abrumador. El plan había funcionado. Con Sofía a salvo, Valeria y Martín sabían que ya no había vuelta atrás. Era hora de dar el golpe final y desenmascarar públicamente a Alejandro y Rodrigo antes de que pudieran escapar. Alejandro y Rodrigo son arrestados, pero no sin antes intentar huir del país. Valeria y Sofía logran entregar todas las pruebas, asegurando que ambos paguen por sus crímenes. Con Sofía finalmente a salvo, Valeria y Martín se movieron con rapidez. El plan de exposición mediática había dado sus frutos, pero ahora debían entregar todas las pruebas a las autoridades para asegurar que Alejandro y Rodrigo no escaparan de la justicia. La liberación de Sofía había demostrado que los criminales estaban sintiendo la presión, pero también significaba que se volverían aún más desesperados por protegerse. Valeria y Sofía recogieron todos los documentos que habían acumulado: correos electrónicos incriminatorios, registros financieros, testimonios de personas involucradas en el tráfico de medicamentos y los informes médicos que demostraban que Sofía había sido envenenada. Junto con el equipo legal de Martín, prepararon un informe completo para entregar a las autoridades. Sabían que esta era su única oportunidad para asegurarse de que Alejandro y Rodrigo no solo fueran arrestados, sino también procesados y condenados por sus crímenes. Las pruebas eran contundentes, pero debían actuar rápidamente antes de que los dos hombres intentaran huir del país. Y efectivamente, Alejandro y Rodrigo
Al darse cuenta de que su red criminal estaba a punto de colapsar, comenzaron a hacer planes para escapar. Alejandro, siempre el más arrogante de los dos, creyó que podría salir del país en un vuelo privado sin que nadie lo notara. Preparó su huida con precisión, reservando un jet privado que lo llevaría a un país sin tratado de extradición, convencido de que desde allí podría reorganizarse y escapar de las consecuencias de sus actos. Rodrigo, por su parte, era más cauteloso. Sabía que su nombre ya estaba empezando a circular en los medios y que las autoridades no tardarían en emitir órdenes de arresto. Decidió intentar cruzar la frontera por tierra, confiando en que podría pasar desapercibido. Sin embargo, no contaba con la rapidez con la que Valeria y Sofía habían actuado. En el momento en que Alejandro y Rodrigo pusieron en marcha sus planes de huida, la policía ya estaba tras ellos, gracias a la información detallada que habían proporcionado. Alejandro fue detenido en el aeropuerto, minutos antes de abordar su vuelo. Intentó sobornar a los agentes, pero era demasiado tarde. Con la prensa ya encima del caso y la atención pública centrada en él, no había escapatoria. Rodrigo, mientras tanto, fue interceptado en la carretera por la policía mientras intentaba cruzar la frontera. Intentó resistirse al arresto, pero fue capturado tras una breve persecución. La noticia de las detenciones se propagó rápidamente por los medios. Alejandro y Rodrigo fueron llevados a juicio por una serie de cargos que incluían fraude, tráfico de medicamentos ilegales y tentativa de homicidio. Valeria y Sofía testificaron en su contra, y las pruebas que habían reunido fueron irrefutables. El juicio fue seguido de cerca por el público, que ya veía a Alejandro y Rodrigo como figuras corruptas que habían abusado de su poder para enriquecerse a costa de la vida y la salud de otros. Finalmente, ambos hombres fueron condenados a largas penas de prisión. La justicia había prevalecido, y tanto Sofía como Valeria sintieron que, después de todo lo que habían pasado, por fin podían respirar tranquilas. Alejandro y Rodrigo habían intentado huir de sus crímenes, pero no lo habían logrado. Sofía y Valeria fundan una agencia de investigación privada, especializándose en casos de corrupción y crímenes corporativos, transformando su experiencia en una misión para destapar la verdad y proteger a otros de peligros similares. Tras la condena de Alejandro y Rodrigo, la vida de Sofía y Valeria cambió drásticamente. Habían atravesado una experiencia traumática que no solo puso en riesgo la vida de Sofía, sino que también les mostró cuán peligrosa y extendida podía ser la corrupción en los negocios y las altas esferas del poder. Ya no podían ignorar lo que habían aprendido, y ambas sabían que tenían la oportunidad de hacer algo más grande con su experiencia: ayudar a otros que, como Sofía, podrían estar atrapados en situaciones de abuso de poder, manipulación y crímenes encubiertos. Sofía había heredado una considerable fortuna tras el divorcio y la condena de Alejandro, recursos que no quería usar simplemente para rehacer su vida en lo personal. Quería aprovechar esos recursos para una causa más noble, algo que diera sentido a todo el sufrimiento que había pasado. Por otro lado, Valeria, después de haber descubierto un talento natural para la investigación y la defensa de la justicia, estaba decidida a no volver a su rutina anterior como simple paramédica. Había descubierto una vocación nueva y más significativa: luchar contra las injusticias corporativas que permanecían ocultas. Con esas ideas en mente, comenzaron a trabajar juntas en la creación de una agencia de investigación privada. La llamaron Verdad y Justicia, un nombre que reflejaba exactamente lo que ambas querían lograr: descubrir la verdad detrás de los crímenes encubiertos y garantizar que las personas responsables enfrentaran las consecuencias. Decidieron que su agencia se especializaría en casos de corrupción empresarial, fraudes financieros, delitos medioambientales y abusos de poder que, en muchos casos, pasaban desapercibidos o eran protegidos por la maquinaria del dinero y el poder. El primer paso fue definir cómo operarían. Valeria, con su experiencia en emergencias y su habilidad para actuar bajo presión, se encargaría de la investigación de campo, asegurándose de recolectar pruebas sólidas sin levantar sospechas. Su trabajo como paramédica le había dado una capacidad especial para infiltrarse en diferentes ambientes, y esa habilidad sería crucial para su nueva labor. Sofía, por su parte,
aportaría su conocimiento del mundo corporativo y sus contactos en las altas esferas, utilizando su experiencia en el manejo de negocios y finanzas para rastrear las conexiones ocultas y desentrañar la red de mentiras que solía proteger a los poderosos. No fue fácil al principio. Aunque contaban con recursos y determinación, entrar en el mundo de la investigación privada era complicado, especialmente en casos tan delicados como los de corrupción corporativa. Sabían que se enfrentarían a personas que harían todo lo posible por esconder sus crímenes, incluyendo tácticas intimidatorias o hasta amenazas. Pero tanto Sofía como Valeria estaban decididas a no dejarse intimidar. Ya habían sobrevivido a un intento de asesinato y ahora estaban más fuertes que nunca. El primer caso llegó por medio de una mujer llamada Isabel, una ex empleada de una gran empresa farmacéutica que había oído hablar del caso de Pharmatech y de cómo Valeria y Sofía habían logrado exponer su red de crímenes. Isabel había trabajado durante años en una farmacéutica similar, donde había comenzado a notar irregularidades en la producción de medicamentos. Pronto descubrió que la empresa estaba vendiendo productos con ingredientes defectuosos, poniendo en peligro la vida de miles de pacientes. Cuando intentó denunciar la situación a sus superiores, fue despedida y amenazada para que se mantuviera en silencio. Sofía y Valeria decidieron tomar el caso. Isabel les proporcionó documentos internos que demostraban que la farmacéutica había estado manipulando los resultados de las pruebas de calidad y ocultando los efectos secundarios peligrosos de sus medicamentos. Para asegurar la confidencialidad y la protección de Isabel, la agencia se encargó de recopilar más pruebas sin alertar a la empresa. Valeria se infiltró en las oficinas de la farmacéutica bajo la apariencia de una consultora externa, una táctica que ya había perfeccionado durante su investigación contra Alejandro. Mientras tanto, Sofía utilizó sus contactos para obtener información financiera sobre la empresa, descubriendo que habían estado desviando fondos para evitar pagar indemnizaciones a las víctimas afectadas por los medicamentos defectuosos. La investigación duró meses. La agencia trabajaba con un equipo reducido pero eficiente, utilizando tanto tecnología avanzada como el acceso a fuentes dentro de las empresas investigadas. Valeria a menudo pasaba días siguiendo a ejecutivos, interceptando llamadas o analizando documentos filtrados. Su capacidad para observar sin ser notada resultó ser una ventaja clave. Mientras tanto, Sofía gestionaba la parte más estratégica del negocio, negociando con abogados, protegiendo legalmente a sus fuentes y manteniendo en secreto los avances de sus investigaciones para evitar que las empresas sospechosas tomaran represalias. Finalmente, lograron reunir suficiente evidencia para llevar el caso ante las autoridades y la prensa. La empresa fue expuesta públicamente y los directivos responsables enfrentaron una serie de demandas legales por negligencia y fraude. Isabel, quien había sido despedida injustamente, fue indemnizada y recuperó su reputación. El éxito de este caso fue un momento decisivo para Verdad y Justicia, consolidando su reputación como una agencia seria y efectiva en la lucha contra la corrupción empresarial. A medida que la agencia crecía, también aumentaba la complejidad de los casos que tomaban. Recibieron denuncias de empleados de todo el país que trabajaban en empresas mineras, petroleras y tecnológicas, todas ellas enfrentadas a problemas similares: fraudes encubiertos, violaciones a los derechos laborales, contaminaciones medioambientales deliberadas y más. Con cada nuevo caso, Sofía y Valeria adquirían más experiencia y afinaban sus métodos de investigación. Uno de los casos más complicados en los que trabajaron involucró a una multinacional tecnológica que estaba espiando a sus empleados y clientes a través de dispositivos que vendía en todo el mundo. La investigación fue extremadamente difícil porque la empresa tenía acceso a tecnología avanzada y equipos de seguridad que hacían casi imposible obtener pruebas sin ser detectado. Sin embargo, Valeria, con su tenacidad y capacidad para adaptarse, logró infiltrarse en una de sus fábricas y descubrió que estaban recopilando datos privados sin el consentimiento de los usuarios. Sofía utilizó sus habilidades de negociación para garantizar que las autoridades internacionales se involucraran en el caso, lo que resultó en una investigación global que destapó prácticas ilegales en más de 20 países.
A medida que ganaban más notoriedad, también se enfrentaron a peligros mayores. Algunas de las empresas y personas que investigaban empezaron a usar tácticas más agresivas para intimidarlas. Valeria y Sofía recibieron amenazas anónimas, intentos de hackeo de su agencia e incluso un intento de chantaje para que abandonaran uno de los casos más importantes en los que estaban trabajando. Sin embargo, con el respaldo de un equipo leal y recursos tecnológicos avanzados, lograron superar estos desafíos y continuar con su labor. Con el tiempo, Verdad y Justicia se expandió, contratando a más investigadores, abogados y expertos en tecnología. Sofía y Valeria no solo lideraban la agencia, sino que también se convirtieron en figuras públicas reconocidas por su valentía y compromiso con la justicia. Fueron invitadas a conferencias internacionales sobre derechos humanos y corrupción corporativa, donde compartían sus experiencias y métodos para inspirar a otros a no rendirse en la lucha por la verdad. Se convirtieron en defensoras de las víctimas de crímenes corporativos y en voces críticas que abogaban por reformas legales que pudieran proteger a los empleados y consumidores de las malas prácticas de las grandes empresas. A nivel personal, tanto Sofía como Valeria encontraron una nueva fuente de fuerza en su trabajo y en su amistad. Sofía, después de su trágica experiencia con Alejandro, comenzó a reconstruir su vida emocional y personal, descubriendo una versión más fuerte de sí misma. Valeria, por su parte, se sintió plena al saber que su trabajo estaba marcando una diferencia en el mundo. Su agencia no solo estaba exponiendo crímenes, sino también cambiando vidas, ofreciendo justicia a quienes pensaban que nunca la encontrarían. 5 años después de la fundación de Verdad y Justicia, la agencia había resuelto decenas de casos, muchos de ellos a nivel internacional, y se había convertido en una de las principales referentes en la lucha contra la corrupción empresarial. En un evento especial para celebrar el 5º aniversario de la agencia, Sofía y Valeria hablaron frente a una audiencia llena de abogados, periodistas, víctimas y defensores de los derechos humanos. Sofía tomó la palabra, emocionada y con la voz firme. Lo que comenzó como una tragedia personal se convirtió en una misión colectiva. Verdad y Justicia no es solo una agencia, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando no nos rendimos, cuando luchamos por la verdad a pesar de los obstáculos. Hoy no celebramos solo nuestro éxito, sino el éxito de cada persona que ha luchado por justicia, de cada víctima que ha encontrado su voz y de cada verdad que ha sido revelada. Valeria, a su lado, agregó: «Hemos visto lo peor de la corrupción, pero también hemos visto lo mejor de la resistencia humana. Cada día nos enfrentamos a nuevos desafíos, pero nunca lo hacemos solas. Estamos aquí porque creemos que un mundo más justo es posible y no pararemos hasta que cada persona pueda vivir en un lugar donde la verdad siempre prevalezca». La ovación que siguió fue un testimonio de la admiración que todos sentían por estas dos mujeres valientes que habían transformado su dolor en una lucha por la justicia. Sofía y Valeria se abrazaron, sabiendo que su trabajo no había terminado, pero confiando en que, juntas, podían enfrentarse a cualquier desafío que el futuro les trajera. Con Verdad y Justicia, habían demostrado que el poder de la verdad era más fuerte que cualquier red de mentiras, y que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llegaba para aquellos que no se daban por vencidos. Sofía cae gravemente enferma durante una cena con su esposo Alejandro, aparentemente por una reacción alérgica, pero Valeria, una trabajadora del hospital, sospecha envenenamiento y le salva la vida con un antídoto. Sofía y Alejandro eran la pareja perfecta, al menos de cara al público. Él, un empresario exitoso, siempre aparecía en eventos sociales con una sonrisa impecable, y Sofía, su esposa, mantenía una imagen de apoyo constante. Esa noche, celebraban el 5º aniversario de su matrimonio en un restaurante elegante, rodeados de la alta sociedad. El ambiente era de celebración, pero Sofía no se sentía del todo cómoda. Había algo en la mirada de Alejandro esa noche que le resultaba inquietante. Minutos después de terminar el plato principal, Sofía comenzó a sentirse mal. Al principio pensó que era solo indigestión, pero pronto la sensación se convirtió en algo mucho más grave. Su respiración se volvió dificultosa, sus manos temblaban y su visión comenzó a nublarse. Alejandro intentó calmarla,
pero parecía sorprendentemente tranquilo para la situación. «Debe ser una alergia», dijo, aunque Sofía nunca había tenido una. El personal del restaurante reaccionó de inmediato y Valeria, una paramédica que estaba cenando en el mismo lugar, se acercó rápidamente. Valeria, con experiencia en emergencias médicas, se dio cuenta de que los síntomas de Sofía no eran típicos de una simple alergia alimentaria. El enrojecimiento en su piel, la dilatación de las pupilas y la pérdida rápida de conciencia indicaban algo más grave. Valeria pidió un antídoto específico que siempre llevaba consigo, sospechando envenenamiento. Con gran cuidado, administró el antídoto a Sofía mientras la ambulancia estaba en camino. Sorprendentemente, los síntomas comenzaron a ceder poco a poco. Sofía fue trasladada de urgencia al hospital y Valeria decidió acompañarla, aún desconfiada de lo que realmente había sucedido. Mientras Alejandro se quedaba en el restaurante atendiendo llamadas, Valeria notó su falta de preocupación, lo que avivó aún más sus sospechas. ¿Cómo podía su esposo permanecer tan tranquilo frente a una situación tan crítica? Esta pregunta sería solo el inicio de una compleja cadena de descubrimientos. Valeria no pierde su trabajo, pero decide investigar por su cuenta lo sucedido, ya que sospecha que algo más oscuro está detrás del incidente. Mientras tanto, Sofía es dada de alta del hospital y se recupera en casa. Al día siguiente, Sofía fue estabilizada en el hospital y Valeria recibió agradecimientos del equipo médico. Su rápida actuación había salvado la vida de Sofía. Aunque no hubo reprimendas formales hacia Valeria por su intervención, la dirección del hospital le aconsejó no involucrarse más en casos de pacientes que no le correspondían, especialmente en circunstancias tan inusuales. Sin embargo, algo en su interior le decía que la historia no terminaba allí. Esa alergia no tenía sentido y el comportamiento de Alejandro la había inquietado profundamente. Valeria, acostumbrada a actuar de manera impulsiva cuando sabía que algo estaba mal, decidió seguir investigando por su cuenta. Usualmente dejaba atrás los casos que trataba en su trabajo, pero este se le había quedado grabado en la mente. Empezó a buscar información sobre la vida de Sofía y Alejandro, descubriendo rápidamente que no eran solo una pareja común. Alejandro tenía una red de contactos poderosos y manejaba una empresa de tecnología médica, lo que ya de por sí resultaba sospechoso. Además, Sofía, aunque menos conocida públicamente, había sido parte de varias juntas directivas importantes en el sector financiero. En el hospital, Valeria esperaba la oportunidad de hablar con Sofía. Sabía que era crucial abordar el tema con sutileza. Finalmente, un día después, logró encontrarse a solas con ella mientras se recuperaba en su habitación. A pesar de que aún estaba débil, Sofía reconoció a Valeria y la agradeció profundamente por haberla salvado. «No sé qué me pasó, nunca he tenido alergias», dijo Sofía, visiblemente confundida. Valeria aprovechó el momento para preguntarle si había notado algo extraño antes de la cena. Al principio, Sofía no tenía respuestas claras, pero lentamente empezó a recordar pequeños detalles que la inquietaban. Alejandro había estado más distante en las semanas anteriores y durante la cena le había insistido en que bebiera un vino específico que él mismo había elegido. Sin embargo, Sofía, aún recuperándose, no quería pensar mal de su esposo. Valeria decidió no presionar más en ese momento, pero sabía que había algo más detrás de todo esto. Sofía comienza a recibir mensajes anónimos amenazantes, insinuando que su vida sigue en peligro. Asustada, pide ayuda a Valeria, quien se ofrece a acompañarla mientras descubren quién está detrás de los mensajes. Después de ser dada de alta del hospital, Sofía regresó a su hogar, pero la tranquilidad que esperaba encontrar nunca llegó. Tan solo un par de días después, comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono. Al principio pensó que eran bromas pesadas, pero los mensajes eran cada vez más personales y amenazadores. Decían cosas como «no sobrevivirás la próxima vez» o «lo que ocurrió en el restaurante fue solo el comienzo». Sofía intentó ocultar los mensajes a Alejandro, pero su paranoia crecía. Los mensajes no solo eran amenazas veladas, sino que parecían conocer detalles íntimos de su vida. Esto aterrorizó a Sofía aún más, ya que no sabía en quién podía confiar. Decidió contactar a Valeria,
a quien consideraba su única aliada fuera del círculo de poder en el que vivía. Valeria, al recibir el llamado de Sofía, sintió que sus sospechas iniciales se confirmaban. Sabía que había algo más oscuro detrás de lo que le había ocurrido a Sofía y estaba decidida a descubrir qué. Valeria visitó a Sofía en su casa y juntas revisaron los mensajes. Lo más preocupante era que estos parecían provenir de varias fuentes, con diferentes números de teléfono, lo que hacía difícil rastrear su origen. No era solo una broma de mal gusto. Alguien realmente quería hacerle daño a Sofía. Durante esa visita, Valeria se dio cuenta de que Sofía vivía en un estado constante de tensión. A pesar de la aparente calma en su hogar, los nervios de Sofía la traicionaban. Cada vez que el teléfono sonaba, se estremecía, y cada vez que escuchaba un coche pasar frente a su casa, su mirada se llenaba de pánico. Valeria, preocupada por la seguridad de Sofía, decidió quedarse con ella unos días para acompañarla. Durante ese tiempo, las dos mujeres empezaron a formar una conexión más profunda. Sofía confesó que su relación con Alejandro no era tan perfecta como todos creían. Siempre ha sido controlador, pero últimamente ha estado peor, admitió Sofía. Sin embargo, todavía no podía aceptar que Alejandro fuera capaz de hacerle daño deliberadamente. Mientras Sofía compartía sus preocupaciones, Valeria comenzó a trazar un plan para descubrir quién estaba detrás de los mensajes. Lo primero que hizo fue contactar a un amigo en la policía para rastrear los números de teléfono, pero los resultados no fueron concluyentes. Quienquiera que estuviera enviando esos mensajes sabía cómo ocultar sus huellas. Valeria se dio cuenta de que necesitarían buscar respuestas en otro lugar, y ese lugar era el entorno más cercano de Sofía, empezando por Alejandro. Valeria se infiltra en el círculo social de Alejandro, fingiendo ser una amiga lejana de la familia para descubrir más sobre su vida personal y profesional. Descubre que Alejandro tiene vínculos sospechosos con una empresa farmacéutica. Valeria sabía que si quería llegar al fondo de lo que estaba pasando, tenía que acercarse más a Alejandro sin despertar sospechas. Afortunadamente, tenía habilidades para mimetizarse y pasar desapercibida en diferentes entornos, gracias a su experiencia en el mundo hospitalario y su contacto con personas de todas las clases sociales. Decidió fingir que era una amiga lejana de Sofía que había regresado a la ciudad después de varios años y de ese modo lograr infiltrarse en el círculo social de Alejandro. Comenzó asistiendo a eventos sociales pequeños, como almuerzos y cenas organizados por conocidos de Sofía. En estos encuentros, Valeria se mostró amigable, pero siempre mantuvo un ojo atento a Alejandro. Durante una de estas reuniones, logró entablar una conversación casual con él. Alejandro se mostró cordial y encantador, como siempre lo hacía en público, pero Valeria notó que había algo forzado en su comportamiento, como si intentara mantener una fachada constante. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!